Bienvenido a Actualízame 21. Hola a todos, ya estamos en otro episodio de este podcast. Bienvenidos a Actualízame 21. Hoy vamos a desencarar verdades y tal vez a romper ilusiones y a acabar con algunos de los mitos que se dicen sobre la carrera de medicina. Y para eso nos acompaña el doctor Alberto Saucedo. Él es médico especialista egresado de la FES Iztacala y también realizó la especialidad en hematología diagnóstica en el Instituto de Hematología Van Leeuwenhoek. Tiene una especialidad en oncología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y tiene una residencia en la especialidad en pediatría en el Hospital Regional de Tlalnepantla y Semil. Ha impartido más de 50 cursos y congresos, entre los que se encuentran cursos sobre orientación vocacional. Ha sido ganador del segundo lugar del certamen de investigación básica del 2009 y primer lugar en la cuarta conferencia anual sobre el síndrome metabólico en 2012. Además, fue ganador del premio Gustavo Vaz Prada en 2014, ganador del 19º premio de investigación médica a nivel estatal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ISEMIM, en octubre del 2015. Actualmente cuenta con 7 publicaciones en diferentes revistas que no voy a mencionar porque 2 son en inglés y mi pronunciación es muy mala, pero la traducción al español es la Revista de Biología Ambiental y la Revista de Interacciones Químico-Biológicas, las 2 en inglés. Y las revistas que son en español son la Revista de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, el Boletín Médico del Hospital Infantil de México y actualmente es catedrático e investigador de la UNAM en la FES Iztacala. Bienvenido a su canal, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, amiguita, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted. De tanta miel yo creo que me va a dar diabetes. La presentación. Afortunadamente también ya me aceptaron en el Sistema Nacional de Investigadores como candidato a SNIM, a ver cómo nos va. Pero cuéntamelo todo, ¿en qué te puedo ayudar? Perfecto. Bueno, pues para empezar, usted tiene más experiencia que yo en cuanto a la orientación vocacional y por lo tanto me encantaría preguntarle ¿cuáles son las preguntas que usted considera más importantes para saber la vocación de uno? Ok. Primero es, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? ¿En qué sentido? Por ejemplo, la medicina la ejerzo, ¿cierto? La pediatría también la ejerzo. La conozco, la estudio, pero no es algo así que sea mi hit. La oncología me fascina y la hematoncología me encanta. Entonces, usualmente debe de ser algo que no te canse leer, que te guste estar revisando constantemente. Es importante tener en cuenta que muchas veces los alumnos cuando entran en medicina entran por 2 causas principalmente. O por dinero o por prestigio. Esas son las 2 causas principales. Y es importante que tengan en cuenta que en medicina, si se van a llevar la medicina como debe de ser, les dará para vivir de una manera digna, pero no les va a dar para cambiar de carro cada mes. O sea, hay unas cosas que ya más adelante, si nos da la oportunidad, veremos que se llama terrorismo médico, que es una cosa muy fea de lo cual yo estoy en contra. La medicina se divide en 4 grandes rubros. Medicina clínica, diagnóstica, quirúrgica y de soporte. Esas son como que las especialidades. No estoy tomando en cuenta si tú quieres hacer investigación, porque de investigación hay muchos tipos de investigación. Hay investigación básica, hay investigación clínica y hay investigación epidemiológica. Entonces, el rango de cosas para hacer es muy amplio, muy, muy, muy amplio en la medicina. Ok, y de las personas que usted ha conocido que ingresan a la carrera por prestigio o por dinero, ¿qué tan fácil es que abandonen la carrera o que la terminen? Mira, la carrera de médico cirujano, te lo digo como profesor de la UNAM, es importante que te diga que
que el hacer medicina es porque verdaderamente te gusta la carrera. O sea, cuando como profesor, me acuerdo, antes yo les hacía la pregunta de ver aquí y les empecé a preguntar una por una, ¿por qué estás aquí por qué estás haciendo medicina? Y todos siempre me salían con cosas hiper románticas, es que por ayudar y es que porque conocer el cuerpo humano. Yo les decía, ¿quieres ayudar? Puedes irte a las legiones de ayuda al África y ni la prepa te pide. ¿Quieres conocer el cuerpo humano? Pues haz la carrera técnica de viscerador en una morgue y lo vas a conocer perfectamente bien. Entonces, ese es el problema, que a veces yo soy un poco, ya le bajé, rudo con mis alumnos. Te he de decir, yo le dije, bueno, vamos a quitarnos de romanticismos baratos. ¿Quién está aquí por dinero o por prestigio? Y como la mitad del grupo me levantó la mano. Dije, bueno, entonces vamos a empezar por partes. Cuando haces algo porque buscas, está bien, ¿no? Hay gente que a lo mejor viene de muy abajo y que lo que busca es dinero para tener una estabilidad personal, clínica, emocional. Está perfectamente bien buscar ese tipo de cosas, pero que no sea tu objetivo final, ¿no? Y el prestigio usualmente es porque es gente que tiene el antecedente que el papá, que la mamá, que el hermano son médicos y ellos quieren ser médicos porque pues ya vieron que el campo está interesante. ¿Cuál es el problema? El problema es que, infortunadamente, actualmente ser médico general es ser aprendiz de brujo y hacedor de nada. Cada vez hay mayor cantidad de escuelas de medicina, muchas de las cuales son particulares porque la enseñanza en médica es un negociazo para las universidades, es un negociazo. Esa es una. La otra, infortunadamente, y esto voy a recibir muchos guayabazos, pero los principales alumnos que renunciaban como alumnos y cuando yo era alumno eran de los SHs. De prepas casi no, pero de los SH sí renunciaban muchísimo. Y renunciaban porque empezaban a decir, es que está muy difícil, es que no puedo con tanta carga de trabajo, es que tengo que trabajar y estudiar, y medicina no es una carrera que verdaderamente se preste para trabajar y estudiar. Hay muchas carreras que sí, pero medicina en particular no. Y quien lo logra lo puede hacer sin ningún problema, pero es un desgaste doble. Si tienes hijos, te va a costar más trabajo. Si ya estás casado, puede no costarte tanto trabajo o ser más caro. O sea, depende de muchísimos factores que no estamos viendo de cada uno de los alumnos. Lo que te iba a decir, que te digo que probablemente me va a caer muchos guayabazos, es que la mayoría de los de pase reglamentado truenan como ejotes. Y en particular los de CCHs. No me tocó alumnos que no entendían, por ejemplo, el concepto de una proteína, de un catión, yo les decía, bueno, ¿y tu maestro de biología o tu maestro de química? No, es que pues no iba, nos dejaba hacer un trabajo, ya tenemos esto. Entonces, ese tipo de huecos, por lo menos con profesores como yo, sí les va a generar problemas para acabar medicina y para acabar las materias. Yo alguna vez les dije, efectivamente, yo sé que para poder recetarle a alguien penicilina no tienen que saberse la fórmula, pero conmigo, si pretenden pasar, tienen que sabérsela, ¿no? Entonces, ese es como que el principal problema. La deserción es muy alta, principalmente de CCHs y prepas, pero principalmente de CCHs. Yo en algún momento propuse que pues con medicina fuéramos un poco más selectivos y pues cómo no, pues así de maten a ese burgués, ¿no? O sea, no. Yo entiendo que la enseñanza y el conocimiento es para todos, pero hay carreras que no son para todos, la verdad. Claro, y así de esa forma también evitamos gastos innecesarios y como que podrían, no sé, o sea, ser profesionales más con vocación, ¿no? Te voy a contar una historia, no es un cuento, pues, o sea, yo cuando entré a la carrera de medicina, en la FES Iztacala, yo entré en la promoción del 2006.
hice mi examen de único de ingreso. Me acuerdo que yo entré a la FES Iztacala porque la FES Iztacala, ahí es donde se formó mi señora madre. Ella es ginecobstetra perinatóloga actualmente, pero se formó en la FES Iztacala, es de la segunda generación. Y aparte, pues por cercanía. O sea, hay gente que vive a 4 horas de CU y dicen es que yo tiene que ser FACMed porque si no, esa es la única. Y no, también tienes que ver por comodidad. Y he tenido la posibilidad de trabajar en Zaragoza, en Iztacala y en Facultad de Medicina, y te puedo decir sus pros y sus contras, así detallitos de cada uno de ellos, ¿vale? Esa es una. La otra, cuando yo entré a medicina, en 2006, éramos en mi grupo 32 alumnos. Terminando el primer año, o sea, porque en Iztacala son por semestres, terminando el segundo semestre, de los 32 que éramos originalmente, solo quedábamos 17. Todos los demás se dieron de baja, por alguna razón u otra. Entonces, son un montón de lugares que los de pase reglamentado desaprovecharon y que gente que hizo el examen único no pudo aprovechar, ¿no? Se calculó por el 2008, se hizo una revisión que cada alumno de medicina en la FES Iztacala, porque resulta que hasta el precio de cada alumno, según la facultad, varía. El sentar tus nalguitas en una banca para tomar clase, bueno, cuando se podía, porque estamos en pandemia, costaba entre 35 a 45 mil pesos por semestre. Entonces, el problema es que muchas veces cuando las cosas no te cuestan, no las aprecias. Y me acuerdo, por ejemplo, tenía un amigo, que no voy a mencionar su nombre, que él se veía que estaba muy, muy, muy molesto por estar en medicina. Y yo le dije, bueno, y que entraba con disgusto a las clases. Y yo le dije, pero ¿qué tienes? ¿Qué te pasa, no? Me dices que yo quería letras antiguas o una cosa así se llamaba la carrera que él quería. Pero que como no era de alta demanda, no se lo dejaron pedir de primera opción. Y dijo, pues voy a pedir una de alta demanda para que me rechacen y me manden a la opción que yo quiero. Metió medicina y le dieron medicina. Entonces, él fue uno de los que se dio de baja y después hizo el examen único para entrar a la CU. No se quedó la primera vez. La segunda vez le estudió para rellenar, pues como que se dio cuenta que sí tenía huequitos que había que rellenar y se quedó en la carrera que quería. Entonces, eso es así como que un caso muy especial en medicina, pero el problema no es en medicina. El problema es, por ejemplo, si le preguntas a odontólogos, a biólogos, a enfermeros, todas esas carreras están llenos de estudiantes de medicina frustrados que por alguna razón no quedaron. Entonces, lo que hay que explicarle a la gente es que no todo en el mundo es la medicina. También necesitamos enfermeros, también necesitamos odontólogos, también necesitamos optometristas. O sea, también necesitamos muchos biólogos, pero que sepan lo que están haciendo, ¿no? Entonces, es como que lo que yo te puedo contar personal de mi experiencia en medicina, de la gran cantidad de gente que deserta. Muchísimas, o sea, ponle que entran entre 1,000 y 1,200, vamos a dejarlo en 1,000 alumnos en la FES Iztacala de primer ingreso, y de esos 1,000 terminan entre 400 y 500. O sea, tenemos un 50% de eficiencia terminal, le llaman. Entonces, imagínate. Sí, está muy baja el porcentaje. Y, por ejemplo, ¿usted qué opina ahorita de las clases en línea? Okay. De todos los chicos que están ingresando a la carrera en línea. Te podría decir que estoy en desacuerdo. Sin embargo, no hay otra opción. Cuando estuvo la variante Delta, yo todavía era residente de oncología, ya estaba en mi último año de oncología pediátrica. Y nos empezamos a contagiar todos y a enfermar todos. Y muchos de los alumnos que estaban yendo, porque ahí en el infantil no van, o no he visto a los de CU, a los que veo son los de La Salle, y se empezaron a infectar también. Entonces ellos llevaban el virus a casa y luego hay gente que genéticamente está
yo he conocido familias enteras que fueron devastadas por el virus, o sea que quedó el alumno y se murió el papá, la mamá, los hermanos, los tíos, todo el mundo se murió y nada más sobrevivió. Así cosas espeluznantes. Entonces, no nos queda de otra, ¿no? Ahora, las clases les puedo decir que los primeros 2 años o los primeros 4 semestres de medicina, exceptuando laboratorio y práctica clínica, se pueden hacer perfectamente en línea, siempre y cuando el alumno sea un buen autodidacta. Si el alumno no es un buen autodidacta está fregado. Y eso es muy importante que lo deben tener en cuenta. El conocimiento médico en particular y el científico en general es un vuelo solitario que requiere mucho autodidactismo, que requiere a lo mejor que tengas quien te guíe, pero tú vas por el conocimiento, nadie te lo va a ofrecer. Y en cuanto a las habilidades que deben de tener para poder saber si sí son aptos para estudiar medicina, Okay. ¿cuáles considera más importantes? Primero, inteligencia emocional, eso es muy importante. Más que aptitudes, inteligencias. Inteligencia emocional, eso es una muy importante. Inteligencia social, eso es otra que también es muy importante. Todas las demás son aceptables, pero inteligencia social, ¿por qué? Porque y emocional, ¿por qué? Porque te vas a enfrentar a cosas que te pueden rebasar, o sea, que pueden ser muy, muy difíciles para ti. Yo tuve un amigo que en el internado me parece que se le murió un niño, una cosa así, pero el niño ya veía muy mal. No lo superó, sí acabó el internado, requirió terapia un tiempo y era muy buen estudiante, muy, muy, muy buen estudiante. Tiene una memoria impresionante, un razonamiento abstracto muy bueno, pero su capacidad de tolerancia a la frustración y su inteligencia emocional y social eran bajas, entonces no pudo aguantar con eso. Afortunadamente después se hizo patólogo, anatomopatólogo, entonces ahí ya no tienes que hablar con nadie ni con nada y es un excelente oncopatólogo. Entonces claro, hay para todos, ¿no? Pero los primeros 6 a 7 años en medicina son muy difíciles para quienes no tengan inteligencia social ni inteligencia emocional. Y bueno, aquí hablando sobre estudiar y ejercer es justo como donde quisiera como hacer la diferencia. Hay carreras donde aplica que muchas veces estudiarla y ejercerla es diferente. Y a veces estudiándola son muy buenos y a veces ejerciéndola no tanto. Y hay veces que al revés, que estudiándola a lo mejor no eran los mejores y ya ejerciéndola resulta que no son tan malos. Aquí en medicina, ¿qué aplica y cuáles son las principales diferencias entre estudiarla y ejercerla? Ok. No es lo mismo tener conocimientos teóricos, como bien lo dices, estudiarla, que estar en el campo. O sea, no es lo mismo ver al toro que estar toreándolo, ¿no? Te lo digo porque cuando hice hematología diagnóstica, sales como hematólogo diagnóstico, ¿no? Entonces casi no te enfrentas a los pacientes, sino que la hematología diagnóstica es como una subrama de la patología y tú diagnosticas todo lo que tenga que ver con hematopatología, pero no tratas a los malignos, solo llegas a tratar a los benignos y ya. Y a mí eso me desesperaba mucho. Y tenía compañeros teóricos buenísimos, o sea, te sacaban el diagnóstico, te hacían todos los experimentos necesarios para sacar el diagnóstico y les quedaban muy bien sus diagnósticos. Cuando me enfrenté, dije, es que o sea, me es insuficiente esto, hice oncología pediátrica. Ojo, tengo que decirles que pues, con la que me iba a casar nunca me casé y demás, por diferentes cosas que ya algún día les contaré, pero ya rellené mis vacíos personales con academia, como habrás visto. El chiste es que cuando entré a oncología pediátrica, tendrás mucho conocimiento, pero te lo juro que había días que yo regresaba enfermo de horror y pena con lo que me tenía que enfrentar. ¿Por qué? Porque no solo es la enfermedad del niño, sino ver que vienen de un estrato socioeconómico muy bajo, que son niños abandonados, que
que son golpeados, que son maltratados, y aparte que les cae esto, ¿no? O sea, como dicen vulgarmente, al perro más flaco se le suben más las pilas. Entonces, sí es importante tener en cuenta que no es lo mismo estudiarlo, puede ser el mejor teórico que existe y no tener la más remota idea de cómo sembrarte ante un paciente. O sea, el estar frente a un paciente, interrogarlo, revisarlo y darle un diagnóstico, a muchos sí les impone la primera vez. Ya después lo vas mejorar. Es como cuando manejas un carro por primera vez, ¿no? Es importante también tener en cuenta que si tú eres muy buen teórico y no tienes la inteligencia social y emocional para poder estar frente a un paciente, no importa, o sea, hay especialidades médicas donde no hay necesidad que te enfrentes a la gente. Ahora, hay muchas carreras dentro de medicina, hay muchos que hacen maestría y doctorado en ciencias básicas o en ciencias clínicas. ¿Por qué? Porque también es gente que se necesita. No todo en la vida es ser médico especialista. Eso es importante tenerlo en cuenta. Porque es cierto, la medicina general, de cómo es ahorita a cómo fue hace 30, 40, 50 años, ya nadie tiene que ver. Nada tiene que ver. Mi señor padre es radiólogo intervencionista. Él acabó medicina general en el 72, tú dirás, ¿no? Y en el 72, no, y los médicos generales de aquellos tiempos, él me cuenta, él estuvo mucho tiempo en el de alta especialidad Zumpango. Me dice, en aquellos tiempos un médico general podía hacer cirugías, apendicectomías, una cesárea de emergencia. O sea, un médico general en su preparación en el internado y en el servicio era para que supiera operar, diagnosticar y tratar. El médico general, la preparación que le están dando ahorita, tristemente, es el interno de pregrado. Si va a un lugar donde hay residentes, es el corre BID, el corre BIAS. Ya no entran a cirugías a hacer nada más que a ver a veces. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque ya estamos llegando a la superespecialización de la medicina. Y al ser tan especializados, creas o no, el ser demasiado especializado en algo también te vuelve inútil. A ver, ¿cómo está eso? Ahí te va. Yo todavía ejerzo mucho la medicina en general, porque en la zona donde vivo se requiere, ¿no? O sea, a pesar de que soy hematólogo, oncólogo, pediatra, también veo de repente viejitos, también veo de repente señoras. Y un día llegó una señora que ya le había visto una oftalmóloga acá súper genderbender buenísima y que no le curaba nada. Y dije, pues, ¿qué tiene, señora? Y trae vendado un ojo. Se lo destapa y el ojo estaba totalmente desviado. O sea, no voy a usar aquí epónimos de mí. Estaba totalmente desviado hacia la derecha. Y le digo, ¿y ve? Me dices que no veo con el ojo y aparte vea cómo se me puso. Y yo veía que como que arrastraba un poco las palabras y se le iba un poco de lado la boca. Y dije, pues esto no es normal. Le chequé la presión, traía 180/100, diabética, hipertensa. La mandé a urgencias. Le hicieron una tomografía y efectivamente lo que traía era un evento vascular cerebral. Traía un embole, pero pequeñita, entonces no le había matado ni le había hecho ictus, pero tenía ese daño neurológico. Y la oftalmóloga especialista en retina no se dio cuenta que lo que traía su paciente era un evento vascular cerebral. Y le mandó hasta gotas. Y ya estaba viendo cuándo le ponía el Botox para volverle a poner el ojo en su lugar. Entonces, híjole. A veces la superespecialización te inutiliza, te lo puedo asegurar. Ya entiendo. Pues ahí es donde podría preguntarle a usted qué ventajas o de qué forma usted ha podido encontrar la manera de mezclar los conocimientos que tiene de las 3 especialidades que tiene y de qué forma ha visto que eso le puede como ayudar, ¿no? También. Tristemente, bueno, regresamos a lo que te había dicho al punto inicial. La medicina se divide en 4 grandes, la medicina clínica se divide en 4 grandes rubros: especialidades quirúrgicas, especialidades médicas,
especialidades diagnósticas y especialidades de apoyo. ¿Ok? Quirúrgicas, cirugía general, ortopedia, otorrino, oftalmo, todas lo que me tengan que meter el cuchillo, ¿no? Angio y demás. Las clínicas son las que no operan, sino que diagnostican y tratan, pero no operan. Medicina interna y todas sus ramas, pediatría y todas sus ramas, anestesiología y todas sus ramas, ¿no? Esas son especialidades que no operan y diagnostican. Las médicas y las quirúrgicas son complementarias, aunque siempre estén agarrando como perros y gatos, porque el ego de un médico es espeluznante, ¿no? Entonces, luego están las diagnósticas. Las diagnósticas lo que hacen es eso, diagnosticar. Y te he de decir que si hay algo difícil en medicina, es diagnosticar. O sea, el tener un adecuado diagnóstico de una patología es lo que te va a permitir dar un tratamiento adecuado. Si diagnosticas mal, tratas mal. Pero el diagnóstico es muy difícil. Ya teniendo un diagnóstico bien hecho, cualquiera puede dar el tratamiento, en realidad. Lo más complicado, desde mi opinión, en medicina es el adecuado diagnóstico como debe de ser y a tiempo. Entonces, las diagnósticas son genética médica, radiología e imagen, medicina nuclear, ¿no? Patología, anatomopatología, porque no es lo mismo anatomopatología que patología clínica. Todas esas van a diagnosticar. Y a veces menospreciamos al patólogo, al químico, y ellos son los que te van a dar el diagnóstico. Y eso, quienes vayan a hacer algún día una especialidad, hay unas cosas que se llaman sesiones anatomopatológicas, donde todos los especialistas de los casos más raros llegan, opinan, y al final el que tiene la razón y sabe que se murió el paciente es el patólogo. Y nada más se la pasa carcajeando de todo lo que andan los demás diciendo, ¿no? Y el lucubrante. O como decimos aquí en el argot vulgar, sus chaquetas mentales, y al final dice el patólogo, lo que salió era esto. Así que dejen de debrayarse, gracias. Y finalmente están las de soporte. Las de soporte, como su nombre indica, soporta las demás especialidades. Medicina familiar debería ser la principal rama de soporte de todas las especialidades médicas, quirúrgicas y diagnósticas. ¿Por qué? Porque el médico familiar, no como lo ponen aquí en México, que es llenar recetas y ves todo lo que no quieran ver todos los demás. Un buen médico familiar tiene la capacidad de enviar de manera oportuna a un paciente con un diagnóstico de sospecha cercano a lo que tiene, y tiene la capacidad de pedir los laboratorios de manera adecuada y dar un seguimiento de los crónico-degenerativos, ¿vale? E incluso identificar problemas a nivel familiar, ¿no? Y poder arreglarlos. Por eso a los médicos familiares les enseñan a hacer los que son los familiogramas y ver cómo están compuestos los tipos de familias, que hay muchos tipos de familias. Pero el problema es que en 10 a 15 minutos que te llegan a dar, si bien te va, para una consulta en el sector salud, pues es virtualmente imposible que puedas hacer eso. Una buena consulta de medicina familiar de primera vez mínimo es de 45 minutos a 1 hora mínimo, ¿no? Entonces, otras de soporte, por ejemplo, es epidemiología médica, medicina legal, medicina del deporte, entre muchas otras, ¿no? O sea, aquí no nos vamos a poner a ver las ramas de evolución de cada uno de los médicos que pueden tener. Pero, finalmente, esas son las 4 especialidades médicas, digo, las especialidades ramas generales, ¿no? Ahora, la gran mayoría de la gente busca, por ejemplo, yo me acuerdo de muchos alumnos que decían, no, es que yo quiero ser cirujano plástico, porque pues ahí está el dinero, ¿no? Y entonces no tienen idea de lo que están diciendo, porque ellos se van por el dinero, te repito. Para ser un buen cirujano plástico, antiguamente, mínimo eran los 4 años de cirugía general. Actualmente creo que ya te puedes derivar, pero en su momento eran 4 años de cirugía general, 3 de plástica y reconstructiva, y después 2 de estética, porque todos los plásticos, un buen plástico no es el que te pone boobies. Un buen plástico es el que tiene la capacidad de curar a un paciente que está quemado y tratarle de regenerar la piel. Un buen plástico es el que repara una mano. Un buen plástico es el que repara una cara después de una explosión. Un buen plástico es el que tiene la capacidad de reparar un pie. Eso es un plástico.
Entonces empezaron a hacer un montón de cursillos, ¿no? Que es que maestrías sin ningún tipo de aval y diplomados de medicina estética y cirugía estética, donde échate 4 años de cirugía general, 3 de reconstructiva funcional y 2 de estética, que en total, ¿cuántos nos dieron? 10 años, Son ¿no? 10, ajá. Pero En eso es 10 aparte años, de la medicina general. eso es aparte de la carrera de medicina. Ah, ok. Imagínate. O sea, tú acabas medicina general y haces tus 4 años de cirugía general, tus 3 años de cirugía plástica reconstructiva y tus 2 años de estética, ¿no? 10 años. Entonces hay diplomados que pretenden que un estudiante, un recién graduado de medicina general, en 1 año o máximo 2, haga lo que le toca hacer a un cirujano plástico que le tardó 10 años en hacer. Para poder ser plazas de cirugía general en México hay entre 25 y 30, no hay más. Entonces, ahorita hay una gran cantidad de médicos que están haciendo su diplomadillo en cirugía estética o en maestría en cirugía estética y que se ostentan como cirujanos plásticos y luego llegan a urgencias una cantidad de tragedias y accidentes que no tienes idea. ¿Y por qué pasa esto? Porque el humano en general es vanidoso. O sea, puedes estarte muriendo de cáncer, pero pues guapo estás, ¿no? Pues ya te pusieron todo lo que querías. No, pues está cañón porque realmente no están preparados mucho, o sea, no tienen realmente la preparación que sí se exigía hace tiempo, ¿no? Y tal vez por eso, bueno, yo también he discutido en la escuela y hablamos de los profesionistas de hace años y de los profesionistas de ahora, y se nota realmente la diferencia en la preparación y en la calidad, no nada más, digamos, en medicina, sino en muchas otras carreras. Lo que pasa es que se va a oír feo, se va a oír mal. Me van a escupir y me van a querer venir a echar gasolina y prenderme con todo en mi casa adentro, pero infortunadamente, la educación se ha abaratado. ¿En qué sentido? Actualmente, antiguamente nada más existía la UNAM, el Poli, la Salle, la Panamericana y se acabó. No había más. Eran los que tenían dinero y los que no tenían dinero, pero la cantidad de gente era mínima. Mínima. Actualmente estamos haciendo una cantidad impresionante de profesionistas al vapor. O sea, yo te estoy hablando que actualmente, cuando yo estaba estudiando medicina en 2006, había casi 120 escuelas de medicina reconocidas, ¿sí?, por la Academia Mexicana de Escuelas de Medicina, que es el CONASEM y el CONAEM, ¿no? Que son esos dos. Actualmente hay casi 200 escuelas de medicina reconocidas a nivel nacional y siguen aumentando. ¿Por qué? Porque el ser médico o formar médicos es un negociazo porque todo el mundo quiere ser médico, ¿no? Claro. Entonces, esa es una. Y la otra es, te estoy hablando de las escuelas de medicina. ¿Cuántas escuelas, universidades patito no hay? ¿Cómo reconocer tu universidad patito? Usualmente es un edificio más o menos grande o una casa modificada que tiene las carreras que no requieren laboratorios de cajón: psicología, administración, contaduría, derecho y alguna ingeniería baratilla que no requiera muchas cosas, como ingeniería industrial, esa es una, y la otra es ingeniería en sistemas. Entonces ve la cantidad de psicólogos que están saliendo, la cantidad de administradores que están saliendo, la cantidad de abogados que están saliendo al vapor, ¿no? Y ahora ya salieron las carreras ejecutivas, que si ya llevas años trabajando en esa rama, en 3 años, por ir un fin de semana diario, bueno, un fin de semana cada 15 días o cada semana durante 3 años, y ya sales como con licenciatura en algo. Entonces, tristemente, se oye feo, ya se están abaratando o se abarataron muchísimo, ¿no?, la cantidad de profesionales que hay.
Empezaron los de Grupo Cultural ICEL y todo eso, es que al principio era una barbaridad, ya mejoraron la calidad académica. Y eso se ve mucho en universidades particulares, de que, pues ya no piden tanto ser arquitecto especialista en algo en específico, desaparecen la carrera, crean una nueva con más o menos la misma estructura funcional, pero con otro nombre. Entonces, por eso en Estados Unidos le va tan bien a un profesionista. Primero, para acabar en la universidad en Estados Unidos es carísimo, carísimo. Punto número 1. Punto número 2, no cualquier hijo de vecina puede estudiar. Yo sé que está mal decir esto, pero en Estados Unidos hiperlimitan la capacidad al que sabe, al que tiene la intención o al que es rico. Si no cumples con eso para buscar las becas y demás, pues fregado. Y aquí en México, todo el mundo va a acabar como en Cuba, que todos son profesionistas y no hay trabajo para nadie. Sí, de hecho, pues puede ser que sea lo que esté pasando o lo que pase en un futuro no tan lejano, por la cantidad de profesionistas que se están formando. No vayamos tan lejos. Antiguamente, el examen nacional de residencias médicas era el principal agujero de cuello de botella que tenías para ver quién hacía una especialidad. A mí me parecía un examen muy injusto. Yo conocía gente que yo no daba 2 pesos por ellos y entraban a la residencia. Y conocía gente muy capaz, con una capacidad impresionante a nivel intelectual, que muchas veces por atrás no tienen el apoyo económico o no tienen el apoyo familiar o lo que tú quieras y no lograban prosperar para entrar a una especialidad o se autosabotearon. Entonces, y por eso te digo que el examen nacional de residencias médicas a mí me parecía un examen muy injusto, pero pues no había otro filtro, ¿no? Te he de decir que yo en mi laboratorio a los alumnos que tienen 7 de promedio sí los acepto, porque muchas veces gente muy capaz, pero que atrás ha tenido algún problema que pues ha hecho que tenga eso. Y he tenido alumnos de 10 que son muy buenos y otros de 10 que son arrogantes, engreídos, petulantes, que tú dices, no te quiero ver aquí en mi vida. Y he tenido, la gran mayoría de los que tienen de 7, de 8 bajitos, sí responden y salen bien y son buenos. O sea, pero el problema es que la única manera objetiva de evaluar tus conocimientos, pues es una calificación, ¿no? Claro. Entonces, sí, bueno, pero ahí usted ya también estaría evaluando la calidad humana de las personas y como usted menciona, cuando son arrogantes, engreídos y demás, aunque tengan el conocimiento, pues... ¿Cuál es el punto? El punto es que una calificación no te dice nada de alguien. Solo te dice cómo se ha desempeñado. Y te he de decir que hay mucha gente que tiene calificaciones infladas. Y más en la UNAM. ¿Por qué? Porque, que me puso 7 y empiezan a hacer burlote y a quejarse con medio mundo y que coordinador 1 y coordinador 2, coordinador 3. La UNAM es muy, 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 muy complaciente muchas veces con sus alumnos. Pero cuando salen al mundo real, se topan con pared muchas veces, porque el CONACEM, el CIFRUS y todas estas instituciones para especializarte o hacer la maestría y el doctorado no tienen ese tipo de conmiseraciones, ni remotamente. Claro. Y ahora hablando de esto, ¿qué es lo que usted valora más en su ojo clínico en los estudiantes a los que usted les augura un buen futuro como médicos? Primero, interés. Deben de tener interés. Segundo, capacidad de estudiar. Tercero, no ser sensibles a la crítica. ¿En qué sentido? Si te regañan a toda una observación, ya se quieren ahí aventar del segundo piso de algún lado, o ya se quieren cortar las venas con pan Bimbo. Sí, o sea, tener capacidad de escuchar crítica, ya sea constructiva o destructiva, y tener la capacidad de estar abierto para aprender.
¿Por qué? Me ha tocado alumnos que son hijos de médicos que sienten que lo saben todo, así que lo saben todo. Una vez llegó uno y me preguntó algo sobre la eritroferrona. A ver, doctor, es que a ver, yo tengo este artículo que salió casi ayer y quería preguntarle de la eritroferrona. Y le dije, caray, pues, hizo que soy hematólogo, ¿no? Pues no sé, o sea, te prometo, te lo investigo y mañana te lo expongo. Pero bueno, ya que estás hablando de la eritroferrona, háblame cómo es el metabolismo de hierro intestinal, que es súper común. Y no sabía, se sabía lo de la eritroferrona, pero no tenía idea de cómo funcionaba el fenómeno de absorción y absorción intestinal de hierro. Entonces, tener humildad, eso es también importante. El estudiante de medicina debe ser como las flores. ¿En qué sentido? Que del excremento que le avienten, tome lo que le sirva para crecer de la mejor manera posible. Y debe de ser muy mutable. Va a tener que cambiar su comportamiento con cada uno de los médicos. El problema en medicina es que los médicos adscritos y de mayor rango, como ya tienen un rango muy alto, ¿no?, tampoco aceptan críticas. Y hay veces que si nos equivocamos, somos humanos. Yo me he equivocado muchas veces. Y digo, oiga, doctor, es que usted dijo esto, pero mire, salió, pues la cagué. Y tienes que aprender a aceptar que la regaste, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la victoria te da mucho, pero el error te da más, y más cuando te derrotan. El que vaya a estudiar medicina, que se acostumbre a probar el sabor de la derrota más de una vez. Igual me tocó, cuando yo estaba haciendo oncología, un alumno de la Salle. Llegaron sus 3 compañeras, obviamente la adscrita que estaba encargada de esos alumnos no estaba, nunca estaba. Y entonces las 3 muchachitas, las 2 muchachitas sí revisaban al paciente, lo interrogaban, revisaban el expediente. Y el otro fulano se iba a un rincón con su celular. Y yo le dije, oye, hijo, pues no te interesa o qué pex, ¿no? Me dice, no, es que mi papá es cardiólogo intervencionista del ABC. Y pues yo también voy a ser cardiólogo intervencionista, entonces esto de pediatría no me sirve para absolutamente nada. Yo, sí, güey, pero ¿qué crees? O sea, para ser cardiólogo intervencionista tienes que hacer tu examen nacional de residencias, donde una cuarta parte de lo que te van a preguntar es pediatría. Y se salió, y no fue. O sea, las 2 semanas que les tocaron a esas chamitas de estar conmigo, no fue. Se lo encontraban en el Starbucks, porque ahí en el infantil hay está Pabellón Cuauhtémoc, llegaba con su Starbucks, o cuando se acababa la hora llegaba y llegaba por sus compañeros y se las llevaba. Entonces al final me tocó a mí calificarlo. Pues obviamente lo reprobé. Y le fue a hacer la chillona a la que era su profesora y ella ya le puso 8, ¿no? Entonces, hay de todo en la Villa del Señor. ¿Y cómo es que usted, cómo ve los cambios en los estudiantes de cuando ingresan a cuando, cómo va su evolución en su conducta? Depende mucho de la escuela y depende mucho también del estudiante. Te he de decir que conforme más van avanzando, más confianza tienen, pero el exceso de confianza es mala, muchas veces. Al principio, cuando llegan de semestres muy bajitos, llegan así contigo, así hasta juntitos, como venaditos lampareados, y sí, doctor, lo que usted diga, no se preocupe. Y conforme van aumentando en los semestres, pueden seguir con la misma actitud o van haciendo una actitud más indolente a muchas cosas, o finalmente se ponen bien locos, ¿no? Depende de muchas cosas. Entonces, sí, depende mucho del estudiante y hasta de la escuela. Y de todas las áreas en las que usted se ha desempeñado, ¿cuál ha sido la que más le ha gustado? Bueno, porque usted ya se desempeñó en el área clínica, en la docencia y en la investigación. Mira, la investigación es bellísima, bellísima. El problema es que no es para todos. No a todos les gusta la investigación. La gran mayoría prefiere ser clínicos. No es fácil.
principalmente porque topas con pared de que no hay dinero. No hay dinero para hacer investigación. Resulta que descubres que tristemente a este país no les gusta la investigación. No sé qué pasa, porque teóricamente deberían de destinar el 1% del Producto Interno Bruto en investigación y no lo hacen, ¿no? Por eso todos los países que han invertido en investigación ahorita están saliendo avantes, creando sus vacunas y demás. Y en México no hacemos investigación. Y luego se nos exige hacer investigación de nivel internacional con recursos de tercer mundo. Entonces eso es muy difícil. Un artículo creado en Nature, un artículo creado en Science, un artículo creado de Experimental Biology, es un artículo que cuando tú te pones a revisarlo, ¿cuánto costó hacerlo? En cantidad de lectura, de equipo que utilizaron, de anticuerpos y demás, son artículos que están entre los 300 a los 500 o hasta el $1,000,000. Son artículos muy caros, pero tienen tanta evidencia y tanto peso que por eso están en esas revistas tan importantes. En México, sí, para que nos den 100,000, 200,000 pesos. Es así, casi cantando por un dinero, porque es una cosa impresionante lo que hay que hacer y los espacios de tiempo para meterlos muy cortos. Pero la investigación científica es bellísima. Los que quieren hacer investigación básica, clínica, híbrida, la que quieran, es muy bonita. La investigación no es para los que quieran dinero, es para los que viven y mueren con la promesa de ver más allá. Es para ellos, ¿no? Un investigador no es porque lo haga por dinero ni por prestigio. La pregunta implícita o la promesa implícita para el investigador es que vives y mueres con la promesa de ver más allá. Para el clínico, como profesor, te he de decir que hay muy buenos profesores. Yo doy clases en la UNAM, en la FES Iztacala. Yo podría estar dando clases, estar dando consulta privada y ganarme 1,500 pesitos cada media hora, cada hora, por estar dando consulta, pero yo me quedé en la FES porque mi objetivo es, primero, para la investigación, pues tengo que estar en la FES. Y segundo, es para retribuirle algo a la universidad. La universidad, casi la UNAM, el POLI, la UAM, la UAM, ¿no? Te forman casi de a gratis. Digo casi porque no es totalmente, pero casi de a gratis. Y se van de ahí y se olvidan. No, ni siquiera le donan a la universidad así de aquí está tus 200 pesos mensuales para los gastos. Sí. No, por ejemplo, me ha tocado ver gente o estudiantes que llegan a la caja, dan sus 10 pesos y exigen su cambio, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo estuve estudiando medicina, mi mamá nos daba para el panco, nos daba 4,000 pesos. Y yo le dije, ay, es que es mucho dinero. Pues la UNAM cobra 25 centavos, creo. Y me dice, ninguna universidad me va a cobrar 4,000 pesos el semestre. Y menos de la calidad de la UNAM. Claro. Y yo veía muchos compañeros que literal iban a la caja, nomás pagaban lo que tenían que pagar. Y lo demás se iban y se lo gastaban en chiles. Entonces, ahora, regresando al punto de los profesores. A menos de que tengas un puesto bueno en investigación y aparte des clases, el dar clases en la UNAM en particular es muy castigado. O sea, te pagan muy poquito. Tristemente, muchos de los profesores que hay dando medicina son médicos generales que por alguna razón se frustraron y se quedaron solo dando clases, ¿no? Hay otros que sí que lo hacen con pasión y lo hacen bien, pero hay muchos, principalmente los que están en práctica clínica y cosas esas, que es gente que nada más está para fregar al pobre alumno, de verdad. Que como están frustrados ven cómo te fregan, así, de ese calibre.
Pues sí, Y finalmente, ya te dije como investigador, ya me dijo. como, como profesor. Como profesor es muy bonito, porque después se acuerdan de ti. Y también los que vayan a ser profesores, investigadores, les recuerdo que cuando tengan alumnos a su cargo, no siempre van a ser alumnos, ¿eh? Algún día también van a ser profesionistas como tú. Y todo lo que les hayas hecho, bueno o malo, se te va a regresar. Diga la venganza. Es que tú, ahí sí te das cuenta que todo lo que siembras lo cosechas. ¿Y cuál era lo otro? Bueno, ya hablamos sobre la clínica, bueno, sobre la docencia y sobre la investigación. Ahora, te he de decir, la clínica es bella. El dar consulta y demás es muy bonito. Eso, el ser operativo. Para los que quieran ser clínicos y sentarse y producir en la Supriva más en una institución es válido, es válido. Ya después como que les llega así el vacío de, quiero hacer algo más, ¿no? Y entonces ya comienzan a tratar de hacer investigación, pero ya muy tardíamente. Mm, Esa es una. La otra, te he de decir, por ejemplo, que la gente es muy especial, muy, la gente, por ejemplo, me acuerdo de un niño, yo hice en su momento un diplomadito en ultrasonido, entonces tengo un ultrasonido. Llegó un niño con todos los datos de apendicitis. Lo revisé, le hice la clínica, tenía apendicitis, le hice el ultrasonido, tenía apendicitis. Ya, y les cobré barato mi consulta. En ese momento les había cobrado 500 pesos. Uy, no, ¿cómo? ¿Cuánto dinero? Que no sé qué. Se sintieron profundamente ofendidos porque les estaba cobrando 500 pesos. Ellos creyeron que yo no les iba a cobrar nada. Y tú como médico, sabes a quién le regalas tu trabajo. ¿Vale? Ya sabes, la gente así con su bolsa granita de Louis Vuitton, con sus tenis Puma de 3,000 pesos, pero no te pueden pagar 500 pesos porque como crees, ¿no? ujú. La más reciente que tuve fue de una niña que diagnostiqué con leucemia, que obviamente cobré mi consulta, la revisión de frotis y todo, y en total fueron como 2,500 pesos, que a lo mejor se oye mucho, pero pues cuando ya vas en perspectiva todo lo que hiciste, pues no es tanto. Y me dice, doctor, tenga tantita madre, estamos en pandemia. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Pero esa misma señora, si va con la estilista de la esquina que le ponga uñas y le cobra 500, 800 pesos, no va a decir peros. Por eso yo alguna vez le decía a mi mujer, si llegamos a tener hijas, todas van a ser, nada de que van a ser médicas, nada de que van a ser químicas, no, van a ser estilistas, pone uñas. 500, 600 pesos por las uñas de Hellish, que ni les rechistan, así hasta te dicen póngame 100 pesitos más de brillos. Me acuerdo que a una chava de 15 años que le estaban arreglando el pelo que le estaban preparando así el cabello, para unos 15 años eran como 1,500 pesos. 1,500 pesos por el maquillaje, el cabello y demás. Y tú les cobras 500, 1,000 pesos por una consulta. Y se ponen, Se sienten ofendidas y ofendidos. En fin. wow, no, pues eso está cañón. Y de todas las áreas en las que usted ha estado, ¿cuál es la que ha sido mejor remunerada? No, obviamente la priva, ¿no? Claro. Por ejemplo, si tú sacas cuentas, el trabajar en una institución no es tan rentable. Por ejemplo, mi hermano trabaja pura priva, pura priva, y gana lo que yo gano en una quincena, él lo gana en una semana. Pero sí les tengo que dar una recomendación a todos los que vayan a hacer esto. La priva es buena, pero siempre busquen un lugar donde añejen sus huesos, porque no siempre van a tener 15, 20, 30 años, ¿no? Claro. Y si no los reemplaza, ¿no? Bueno, me imagino. Así es. O sea, nadie es, todos somos reemplazables, todos, sin excepción. Usted, de forma general, ¿cómo describiría la carrera de medicina y
¿cuáles son de todo lo que es la medicina, desde que se entra hasta antes de titularse? ¿Cuál es la parte más difícil de estudiarla? Mira, la carrera de medicina es una carrera muy interesante en el sentido que no todo es teórico. Te voy a describir, por ejemplo, Iztacala. Los primeros 2 años son puramente teóricos, aunque te digan que tienes aunque te digan que vas a tener práctica clínica, no es cierto. O sea, sí la vas a tener, pero no es como tú te la esperas. Los primeros 2 años son preparativos. Los siguientes 2 años que vas a estar rotando por las diferentes instituciones tienen el objetivo de que tú conozcas las instituciones, cómo funciona el IMSS, cómo funciona el ISSSTE, cómo funciona Salubridad, cómo funciona el ICEMIR, porque todas funcionan diferente. Y vas a aprender no solo el funcionamiento, sino también las patologías de los pacientes. Actualmente, algo que se quería hacer es que los médicos generales ya no fueran a hospitales a trabajar y tener prácticas, porque como vas a ser médico general, pues ¿para qué quieres ir a un hospital? Eso es algo que querían hacer, que al final se echó para atrás, pero no dudes en que lo quieran volver a intentar poner. ¿Por qué? Porque ya son tantas escuelas de medicina que ya no todas caben en los hospitales para hacer prácticas. Esa es una. Después de esos 2 años de clínicos, tienes tu año de internado. Tu año de internado es donde consolidas todo lo que hayas hecho en medicina y todo lo que aprendiste en medicina. Ahí es donde lo vas a consolidar, y el servicio social es el año donde lo ejerces y donde te tropiezas. Por eso cuando agarré me dicen, es que yo hice mi servicio social, mi internado en el Ángeles y el servicio social en el Star Médica, pues hijo, no sé qué hayas aprendido, la neta, ¿no? Pero el año más difícil yo lo considero que es el internado. El internado es de los más difíciles porque tienes que estar haciendo guardias. Muchas veces los estudiantes de medicina al principio, sí, desde que están estudiantes quieren hacer guardias para sentirse médicos, y mis niños adorados, les digo de una vez, cuando hagan el internado y cuando hagan la residencia van a tener todas las guardias que quieran, se los juro por Diosito Santo. Y hasta las que no quieran. Y hasta las que no quieran. Entonces, que no les urja ir a guardias, no lo necesitan, créeme. Ya las tendrán obligatorias en su momento y las van a llorar una tras otra. ¿Y qué consejos le daría a alguien que acaba de ingresar a la carrera? Primero, que estudien mucho, que no digan, esto lo veo después cuando esté preparándome para el ENAR, porque no lo vas a hacer. ¿Ok? La carrera de medicina me recuerda un cuento que resulta que era un señor que era muy bueno, ¿no? Con todo el mundo, pero era muy pobre. Decía, es que si yo tuviera dinero podría poner mi orfanato y podría poner mi... Entonces escucha la voz de Dios que le dice, en tus bolsas mete todos los guijarros y piedras que puedas y mañana te vas a sentir feliz y te vas a sentir triste. Agarra, llena sus bolsas de piedras, de guijarros, que son piedritas menuditas, se va a dormir y cuando despierta, todas las piedras se convirtieron en piedras preciosas, todas. Se sintió feliz porque se transformaron en piedras preciosas y se sintió triste por no haber agarrado más. Lo mismo pasa en el conocimiento, en medicina y en general en todas las carreras. Si te están ofreciendo un curso de PALS, tómalo. Si te están ofreciendo un curso de histología, tómalo. Si te están ofreciendo un curso de primeros auxilios, tómalo. Todos los conocimientos que puedas adquirir durante tu estadía de estudiante en medicina son de utilidad. No los veas como algo menor. Ok. Y bueno, ya por último, doctor, ¿hay algo que no le haya preguntado y que le gustaría mencionar? Es importante que tengan en cuenta que no todo en la vida es la residencia. Muchas veces nos venden que solo el que hace la residencia es el que realmente se va a hacer médico. Y no es cierto. Puede haber buenos médicos generales. Cuesta trabajo. Tienen que tomar muchos cursos de muchas cosas. Mucha gente te va a mal ver por ser médico general, ¿no? Pero pueden ser excelentes médicos generales y de primer contacto.
Si no te gusta estar peleándote con la gente, México necesita gente que sepa de fisiología, de biología celular, de biología molecular, de medicina regenerativa, y esas no son especialidades, esas son maestrías y doctorados. ¿Quieres hacer una especialidad? Puedes hacerla, puedes tomarla. Entrar a la especialidad es cansado, es difícil, es frustrante, ¿no? Pero al final te va a gustar. Es importante que no lo hagan por dinero, hagan lo que les gusta hacer porque consideren que es lo que van a hacer el resto de su existencia. ¿Ok? Si lo están haciendo porque los están obligando, mal. Si lo están haciendo porque creen que van a hacerse millonarios, mal. Si lo están haciendo porque creen que te van a poner un monumento atrás de algún lado, mal. Hazlo porque tú lo quieres hacer, porque estás convencido de que lo quieres hacer y de que te llena. El fin último de todo ser humano es encontrar la felicidad y sentirse pleno. Claro. ¿Usted cuál piensa que es uno de los principales objetivos que debe de perseguir alguien que pueda ser un buen médico? Un buen médico debe de perseguir, primero, sentirse pleno con lo que hace. Segundo, que lo que haga no dañe a otros. Y el tercero es ser humilde, no ser arrogante ni ser engreído. ¿Ok? Eso es como que lo más importante. Ok, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo. En verdad le agradezco todos sus consejos y espero que pues les sirva a todos los chicos que están considerando estudiar la carrera. Ahora, ¿sí? A lo mejor no fue o no es lo más alentador lo que les estoy diciendo, ¿no? Cada quien te va a platicar del ruedo como le ha ido en la feria, ¿no? Pero si tienen preguntas, dudas, comentarios, aclaraciones, quejas, si quieres que te las hagan llegar, y yo con mucho gusto se las puedo responder. Perfecto, chicos, pues ahí está la invitación. Si tienen alguna duda o quisieran alguna consulta o algo en especial, pues pueden hacerme llegar todas sus preguntas y yo con mucho gusto se las hago llegar al doctor. De hecho, cuídate mucho, Marlene, estamos en contacto. Gracias, doctora, hasta luego. Pues muchísimas gracias por haber llegado a esta parte de la entrevista. Nos vemos en la próxima y esperamos que si les gustó le den like, se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que para todos aquellos que estén estudiando alguna de las áreas de la salud tenemos un canal secundario donde hablamos de materias que les pueden ser de utilidad como inmunología, química y biología celular. Próximamente incluir materias como toxicología, farmacología, genética, química. Química orgánica, entre otras. Y bueno, pues muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y cuídense. Bye.